se habla del ajuste. Yo vengo del sector privado y Sí. soy un ciudadano igual que todos ustedes, y la verdad que cuando se hablaba de ajuste nos agarramos los bolsillos, porque dice, bueno, viene el zarpazo de la política, porque nunca están dispuestos a hacer la baja del gasto de la política. Esto es como una familia Sí. que tiene, labura uno solo de 5 personas y tiene un trabajo más o menos precario, pero tienen 6 autos, lancha, casa de fin de semana y demás, y están pagando la deuda de tarjeta con un adelanto en efectivo de la misma tarjeta para hacer el pago mínimo. O Claro. sea, yo creo que si te endeudás con la persona equivocada, terminás en una zanja. Solamente en la Argentina puede pasar esto a nivel político, porque siempre está la espalda del laburante que llega a su casa, mete la llave en la cerradura y tiene el golpecito en el hombro del Estado, uno se da vuelta y pide el 70% de lo que hicimos ese día. Sí, 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 sí. Ahora, usted viene del sector privado, ¿no? Usted tiene un vínculo muy cercano con Javier Milei. Bueno, incluso Javier Milei es devoto de las obras de Alberto Venegas Lynch, ¿no? Porque incluso lo considera una de las figuras más importantes del liberalismo y lo cita permanentemente. ¿Por qué usted decidió ir detrás no detrás, pero bueno, apoyar la candidatura presidencial de Milei y apoyar la figura de Milei? Bueno, primero y principal, que no es una condición suficiente, pero sí necesaria y muy poco común en la política, es por sus valores morales, sus valores personales. Yo creo que todo lo que dice lo va a hacer, se va a proponer, no es una persona que creo que jamás va a hacer algo que sepa que está mal hecho. O sea, los valores personales me parece que es lo que destaco de él, y como digo, no va a desdecirse o hacer algo contrario a lo que promete, porque sería incapaz él de traicionarse a él mismo, Sí. de sus principios. Ese es el tema central que yo veo en el aspecto personal. Y después, todo lo que ha dicho hasta acá, desde que antes de que esté en la política incluso, coincide con todo lo que yo pienso. O sea, me cuesta Ajá. encontrar puntos de disenso. Entonces veo que la gran diferencia, y me meto en la política por eso, y Sí. solamente en La Libertad Avanza, porque es, creo que la única posición que plantea algo distinto, cambiar 180 grados esta inercia espantosa de la planificación central, y que los burócratas dirijan nuestras vidas y nuestros patrimonios eternamente. Me parece algo desesperante. Entonces tenemos que salir de ese embrollo. Ahora, yo coincido con usted que hay que salir de este embrollo porque la verdad que estamos cada vez peor. La inflación interanual es superior al 110%, por lo menos aquí en Bahía. Usted viene del ámbito privado, usted trabajó 10 años para Banco Santander de Argentina, 12 años como director general de Universidad Argentina, pero en el sector privado tiene que haber también diálogo, consenso. Milei puede llegar, en caso de ser presidente, puede llegar a obtener los consensos necesarios, desde el punto de vista político, digo, para llevar adelante las reformas que él pretende implementar. Bueno, yo creo que toda gran travesía empieza por un primer paso. Se sentó con Vicky Villarroel en la Cámara de Diputados, creo que cambió también la sintonía que se vivía en el Congreso, y después, si la gente nos acompaña, vamos a estar más personas representando esas ideas, y es el camino que con la velocidad que la gente quiera, si quiere evitar ir al Congo, vamos a tener. Entonces los de Juntos por el Cambio, por ejemplo, Sí. que eso habla también de la batalla cultural, ¿no? Cómo ha cambiado el discurso de los de Juntos por el Cambio, ahora prácticamente son todos liberales. Bueno, que pasen del discurso a los hechos, con lo cual yo no voy a hacer o acompañar proyectos de ley, que dicho sea de paso, creo que hay que derogar leyes, no generar más leyes, Ajá. de quien sea el que esté con ánimo de hacer cosas en línea con la igualdad ante la ley y el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, que generalmente la historia del Congreso, en los últimos 20 años te lo garantizo, Sí. pero hacia atrás también, se han dedicado a ir en contra de esos 3 principios. Si vos te fijás, cualquier ley que sea aprobado, promulgado, ha sido castigando seguramente uno de esos tres derechos de los ciudadanos. Y el poder legislativo tendría que ser el protector del ciudadano, que con la Constitución en la mano defiende, que es la Carta Magna que nos defiende a los ciudadanos, es proteger y ser el contralor del Poder Ejecutivo, poner los límites al poder. Sin embargo, ha sido un cómplice.
Mire, yo le voy a hablar de una ley que quizá sea menor, pero para la gente que tiene un departamento que quiere alquilar es mayor, que es la ley de alquileres, ¿no? Y que, bueno, ojalá se pueda resolver antes de que usted asuma, porque si hay que esperar a diciembre o a marzo, abril del año que viene, el daño va a ser aún más profundo, ¿no? Pero que el Congreso hoy por hoy no se pueda reunir es porque estamos en un año electoral, eso yo tampoco lo entiendo. Bueno, ahí tenés un excelente ejemplo, es como el gobierno está bajo el paradigma de la concepción de que tiene que dirigir cada paso que hace el ciudadano, y creo que hay que volver a este concepto de que los contratos privados son la ley de la parte, y el gobierno no tiene nada que hacer ahí. Entonces, bueno, han construido este monstruo, que fíjate lo que es la parafernalia y la cosa burocrática espantosa del Congreso, que ahora aparentemente tienen voluntad para quitar la ley y no lo pueden hacer. Y encima de todo también, aprovecho para decir, hay muchos de los que apoyaron la ley de alquileres que están hablando de hacer una nueva ley de alquileres, que hay que reformarla, siempre sobre la base de que esté la nariz del Estado metido en los acuerdos particulares. A propósito, ¿qué piensa usted del rol del Estado? ¿En qué esferas de la vida, por así decirlo, tiene que tener injerencia? Uy, qué linda pregunta. Creo que desde el punto de vista, te diría, filosófico, yo creo en el autogobierno, en que no exista Estado, porque en definitiva, cuando se cree en el Estado mínimo, es un problema de grado, pero no de naturaleza. Implica coactivamente arrancar recursos donde lo asignó el mercado para llevarlos en otra dirección distinta, con lo cual eso consume capital, hasta incluso en los aspectos más nobles que se pueda proponer el Estado, como la educación y la salud, suponte. El tema que los privados lo deberían de poder destinar quizás también en la misma dirección, si están interesados en tener buena salud y buena educación, pero que quizás no con el formato que propone el Estado, que en definitiva es un comité de burócratas que deciden qué es la educación y la hacen obligatoria. Ajá. Y entonces, ahora yendo al plano de la realidad. Sí, no filosófico, sino... Claro. Está bien. Claro. Yendo a eso, estamos en el quinto subsuelo del infierno, estamos muy lejos de eso, me parece un buen ejercicio intelectual, pero a lo que tendría que apuntar la Argentina es a la seguridad y la justicia. El tema de la educación y la salud, en el caso de Javier Milei particularmente, y la Libertad Avanza, es un proyecto de tercera generación, el tema de educación y salud, con lo cual ni siquiera está en discusión para este mandato. Creo que desde el Ministerio del Capital Humano justamente se va a focalizar en tratar de hacer lo más eficiente posible de lo que se pueda, porque la verdad que el Estado eficiente es una redundancia por lo que acabo de explicar, porque en definitiva si estás sacando recursos donde ya lo asignó el mercado, es decir, la gente, necesariamente estás haciendo algo en una dirección distinta, estás consumiendo capital. Que el ejemplo se da muy claro cuando te digo, suponete, bueno, si en un pueblo deciden con fondos públicos hacer una pirámide en la plaza, ahí queda muy claro que es un consumo de capital, pero pasa exactamente lo mismo porque estás yendo en direcciones distintas a lo que el mercado, la gente, lo que quiere la gente. Entonces, todo el sistema de mercado, el sistema de precios, que está conectado también con la propiedad privada, es un sistema muy sensible que hay que tenerle respeto porque es la única forma que tiene el ser humano de asignar los siempre escasos recursos sobre las necesidades ilimitadas. Entonces, si se mete el gobierno ahí, hace siempre desajustes. Pero está bien, pero hoy por hoy, en caso de asumir Milei, durante el primer mandato de Milei, se garantizará la salud pública y la escuela pública, ¿eso me quiere decir usted? Sí, eso va a seguir, eso va a seguir igual. Eso va a seguir igual. Lo que se quiere tender a la velocidad máxima posible es poder ir eventualmente en la reforma un esquema de vouchers, donde pase, claro, donde esto lo que está dando es el subsidio a la gente que no puede, el subsidio a la demanda y no a la oferta, porque ahí te cambian por completo los incentivos. Ya suponte, en la universidad, suponete, te dan un voucher y ya el titular que tiene ese voucher va a elegir si va a ir a la UBA o va a ir a la Universidad de Palermo. Entonces se van a tener que poner a competir. Y ya no es el presupuesto gubernamental nacional que depende de indicadores que nada tiene que ver con la educación y el tema del costo-beneficio. Es decir,
cuántas personas en el sistema público se reciben, termina siendo un costo fenomenal que te paga por cada persona, no sé cuánto será la relación ahora, pero perfectamente te podrías pagar una educación en el exterior. ¿Y qué expectativas tiene usted acerca de cómo le va a ir a Milei en particular y a Avanza Libertad en general en esta elección? Mirá, el tema de las encuestas, eso yo las relativizo bastante porque siempre... Sí, no, yo digo por lo que usted, por el contacto con la gente en la calle, eso me refiero. Claro, ¿no? Eso por eso te digo, es algo muy poco, casi de cherry picking, ¿viste? Muy Sí. poco profesional para investigado, te puedo decir sensaciones, por eso las encuestas serias generalmente, no sé, que son pocas porque generalmente las contrata alguien, entonces ese alguien es algún político y tiene un sesgo y demás. Lo que yo veo en la calle... Bueno, estuve en Bahía Blanca Sí. ahí en El domingo. ustedes. Pero fue una cosa increíble. Me quedé absolutamente asombrado. La semana anterior que estaba contando yo en Twitter, voy a una gomería. Por supuesto son cosas muy, como te vuelvo a repetir, de casos muy puntuales, porque son las sensaciones. Voy a una gomería porque rompí una llanta. El que me estaba arreglando ahí el auto, un personaje, que yo me gusta hablar con la gente, vamos tomando mate mientras arregla el auto, y le pregunto, ¿a quién vas a votar? ¿A Milei? Y me hace toda una exposición de una integridad y un ejemplo de superación. El tipo se le murió, el padre a los 14 años tuvo que salir a trabajar, tiene su propia casita, es todo en base al esfuerzo, se queja por el tema de los planes. Después, también, esa misma semana, alguien con quien estaba haciendo un acuerdo en Mercado Libre se demoró en la transacción y me explica que le habían robado el auto en Capital Federal y terminó en la isla Maciel, el auto desmantelado, ¿no? Y me dice, fui a hacer la denuncia y bueno, por supuesto, los policías se quejaban del abandono que tienen, de falta de recursos, la desprotección que tienen a nivel legal. Los 4 votaban a Milei. Ajá. Entonces veo una cosa que digo, por eso invito a la gente a que vaya a votar y que fiscalicemos, porque dentro de la estructura de Javier, que es a pulmón, no se le puede pagar absolutamente a nadie, no hay fondeo para hacer esas cosas, que la estructura política se va a resistir de la peor manera. ¿Y en el marco de esa estructura, Milei puede llegar a ser presidente de la Argentina? Yo estoy convencido que Milei va a ser presidente. Yo creo que Milei va a ser presidente. No sé si en primera vuelta, pero nos podemos sorprender también. Pero en un balotaje lo tenés de presidente y nosotros apoyándolo desde el Congreso para hacer las reformas necesarias, porque todos están proponiendo más de lo mismo, es decir, el que está conduciendo ahora lo está haciendo mal, déjame sentarme al volante. Y el problema es sentarse al volante, es dejarlos en paz a la gente y simplemente hacer marcos institucionales para proteger los derechos y que nadie venga y te afane o te rompe un martillo en la cabeza. El resto, ¿qué tiene que hacer el gobierno, suponte, para ahora que me viene algo en la cabeza? Con estos episodios lamentables que hacía Moreno, suponete yendo a Angola a vender limones, suponete. ¿Qué tiene que hacer un gobierno abriendo mercados? Como si la gente de los cítricos se hubiera dedicado toda su vida a animación de fiestas infantiles. Claro. Ha sido un gusto charlar con usted y muchas gracias.